¿Y ahora? No, Inge. Nada. Sí se ve, Qué Inge. va. ¿Sí la ven? Sí, ¿Sí Inge, la sí se ve. ven? Ok. Vamos a iniciar la unidad 4 con un tema muy amplio que consta de 4 fases. Se llama proceso administrativo. El proceso administrativo es la forma como las organizaciones administran y gerencian el campo de acción de su empresa. Este proceso administrativo tiene 4 fases: la fase de planeación o planificación, la fase de organización, la fase de dirección y la fase de control. Entonces, semanalmente vamos a ir viendo una fase de manera que podamos cumplir las 4 semanas que nos restan para la unidad, para parte de la unidad. ¿Okay? ¿Qué han oído ustedes? ¿A qué se referirá el proceso administrativo? ¿Qué será eso? No oigo. Una No oigo organización de una nada. empresa. Díganme, repítame. Una organización de una empresa. Exactamente. ¿Cómo se organiza la empresa? Claro, la organización en sí es toda la empresa. Ahora, ¿cuáles son los elementos de organización? Lo vamos a ver en la fase 2, en la fase de organización. Podemos decir, ¿verdad?, entre otros, con muchos conceptos, que el proceso administrativo es un conjunto de la actividad empresarial. Si un proceso es el conjunto de pasos para llevar a cabo una actividad, el proceso administrativo es el conjunto de pasos para llevar a cabo una actividad empresarial o una actividad administrativa. Al estudiar la unidad temporal de la administración, anteriormente se mencionaba que comprendía varias fases, etapas o funciones, cuyo conocimiento era indispensable para aplicar métodos, principios y técnicas de manera correcta. A través de los tiempos, con las diferentes escuelas que ya hemos estudiado, la concepción se hizo más sencilla para definir el proceso administrativo. Ya no era propio de cada escuela, sino de toda la escuela de la administración. Es así como este proceso administrativo se presenta como una cadena sucesiva de hechos a través de los cuales se efectúa la administración, las cuales se relacionan entre sí, formando un proceso integral, tal como lo vamos a ver a continuación. Entonces podemos decir que el proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración y las mismas se interrelacionan en un proceso gradual. Estas son las fases del proceso administrativo. ¿Qué busca la fase de planeación o planificación? Dar respuesta al qué se quiere hacer y qué se va a hacer. Si el gerente, el empresario, el administrador da respuesta a qué se quiere hacer y qué se va a hacer, estará dentro de la fase de planificación o planeación. Cuando se pregunta cómo se va a hacer, damos por entendida la fase de organización. ¿Cuáles son las herramientas, los métodos, las técnicas de cómo se va a hacer el trabajo? En la tercera fase, la fase de dirección, ver que se haga. El director es el que ve que se haga el trabajo, es el que supervisa, el que dirige, el que motiva, el que ejerce el liderazgo, el que comunica las acciones. Y finalmente, la fase de control es verificar, ¿verdad?, toda la actividad empresarial o el cómo se ha realizado. Por su parte, la fase de control que verifica la planeación, la organización y la dirección. Entonces,
Estas son las 4 fases del proceso administrativo. Podemos decir también que una primera fase o una primera etapa de esta estructuración consiste en la construcción del organismo, que es la empresa, a partir de unas células que se diferencian los tejidos, los órganos, y una segunda etapa es la que se ha estructurado completamente como un organismo. Entonces, cuando el organismo está desarrollado, Lyndall Urwin decía que la mecánica para analizar la administración, esa mecánica parte de una retórica acerca del organismo social que es la empresa. Igual que Gers Terry dice que existen fases, las 4 fases están constituidas por distintas etapas y por subetapas, las cuales dan respuesta a los cuestionamientos de toda empresa. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿No hay duda? No, Inge. No, Inge. Ok, voy a verificar un momentico la asistencia. A ver, rendimiento. ¿Dónde están ustedes? A ver, están que están arriba. Macroeconomía, administración de empresas. Hoy es 15. Acosta Lidani. Presente. Casi Bracero. Presente. Cotucuago. Cuatocuago Luis. Méndez Edison. Presente. Marlon Ruiz me pidió permiso. Martínez Diego. Atango Jesús. Presente. ¿Ah? Atango. Presente. Lechón Giovanni. Presente. Hidalgo Cristian. Hidalgo. Bien, seguimos. Presente, Inge. ¿Ah? ¿Quién dijo presente? Cristian. Ok. ¿Alguna pregunta con respecto a las 4 fases del proceso administrativo? ¿Alguna duda? No oigo nada. No hay ninguna duda. Ok. Vamos a ver hoy la primera fase, que es la fase de planeación o planificación. Esa va a ser la primera fase que vamos a ver hoy. Ok. Los mexicanos le llaman planeación. Los latinos, en Sudamérica y España, le llamamos planificación. Vamos a llamarla planeación. Decimos que la planeación es un proceso de reflexión. El qué hacer para pasar de un presente conocido a un futuro deseado. Quiere decir que la planificación lo que hace es determinar cuáles son las acciones presentes para que se cumpla en el futuro. Es programar un presupuesto para que sea ejecutado en el futuro. Es el deseo de orientar el curso de acción que ha de adoptarse con el fin de alcanzar la situación deseada. Por lo tanto, podemos decir que planear es tan importante como ejecutar. Para lograr un eficiente resultado hay que planear antes de realizar. ¿Okay? Siempre hay que planear antes de realizar. Sin embargo, en la práctica algunas personas inician una acción sin antes haberla planeado, solamente la ejecutan. Y eso no debe ser así. Debe comprenderse que el tiempo y el dinero empleado generalmente se recuperan por medio de resultados efectivos y eficaces. Por lo tanto, la definición de planeación, podemos decir que la situación futura y la selección de curso de acción integran una secuencia de decisiones y eventos cuando se realizan de manera sistemática y ordenada y constituye un ejercicio de planificación. Cuando usted se acuesta en la noche, usted planifica lo que va a hacer al día siguiente, planifica su diligencia, planifica su estudio,
planifica su vida. Es lo que se llama también a nivel personal un proyecto de vida. Por lo tanto, podemos decir que la planificación requiere de reflexión. El administrador necesariamente deberá prever las consecuencias de los actos que va a ejecutar. El administrador siempre planifica, igualmente que el informático planifica qué es lo que va a ejecutar. Pero al mismo tiempo, la planeación deberá apoyarse sobre decisiones. Decidir es elegir, inclinar la voluntad hacia lo más conveniente. También podemos decir que la planeación es adoptar las decisiones y actos que significa aceptar como tipo de organización el esquema más racional para definir y concertar futuro deseable. Por lo tanto, la persona que planifica debe conocer la organización, debe establecer un esquema racional para lograr propósitos y objetivos en un futuro deseable. La planeación no significa crear solo planes de acción y ejercerlos. Implica el esfuerzo creativo y constante que asimile y proyecte en los cambios coyunturales la orientación y ritmo de las variables socioeconómicas en vía de que prevalezca una mayor racionalidad social. Y digamos, podemos decir que en resumen, ¿verdad? Que la planificación es una fase o técnica o instrumento que se encuentra destinada a adecuar y a racionalizar el proceso de la toma de decisiones desde un presente hasta un futuro y que en ese futuro debe convertirse en realidad. En consecuencia, la planificación es un instrumento de racionalización como factor de objetivación y la misma es concebida que no para crear solo planes y ejercerlos, sino para ejecutarlos y evaluarlos. ¿Alguna pregunta con la planeación? ¿No hay preguntas? No, Inge. Ok, vamos a ver ahora cuáles son esos componentes técnicos de la planificación o de la planeación. ¿Qué elementos contempla el profesional de la administración, de la informática, de la economía? ¿Qué elementos debe conocer cuando él planifica su trabajo? Por supuesto que la organización tenga una misión y una visión. Son elementos. Ahora, ¿qué es la misión? ¿Cómo se construye la misión? La misión no es más que determinar el presente, el cómo está la empresa en este momento. Por lo tanto, la misión es la razón de ser de la empresa considerando sobre todo lo atractivo del negocio. ¿Dónde estamos hoy? ¿Cómo estamos hoy? ¿A quién servimos hoy? Ahora, la visión, como la palabra lo indica, tiene que ver con el futuro. Las intervenciones diseñadas para ayudar a los miembros de la organización para ver el futuro. Es en esta visión donde se desarrolla el interés renovado del uso por las intervenciones para estudiar la competencia y la tendencia que se proyecta a futuro, y lo cual implica que la organización debe conocer el presente, debe conocer sus objetivos a corto, mediano y a largo plazo. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de visión y de visión. El caso de la compañía internacional de Nestlé, su misión. Nos apasionamos por ofrecer a la familia mexicana, en el caso de México, bienestar a través de productos y servicios de excelencia en beneficio de nuestra gente, accionistas, clientes, proveedores y comunidad. Allí ellos se están describiendo como una organización. ¿Qué hacen? ¿Cómo lo hacen? ¿A quién satisfacen? En el presente. Cuando vamos al futuro, es cómo queremos, como empresa, que nos vean nuestros clientes, los proveedores, la competencia. Entonces su visión sería evolucionar de una respetada y confiable compañía de alimentos a una respetada y confiable compañía de alimentos, nutrición, salud y bienestar. Quiere decir que amplió su campo de acción. Va a ampliar, perdón, a futuro su campo de acción. No solamente de alimentos, sino también de nutrición, de salud y de bienestar. Entonces, de esta forma se construye una misión y una visión. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Digan No, sí o Inge. digan no. No dije. Ok. Entonces, esos son algunos. Vamos a ver qué otros elementos contiene la planificación.
Los objetivos. Bueno, los objetivos ya ustedes ya manejan todos los objetivos, ¿verdad? Ya conocen la clasificación. Sin embargo, los objetivos, dicen, una vez se han establecido la visión y la misión, se determinan los objetivos que indicarán los resultados o fines que la empresa desea lograr a un tiempo determinado, ya sean objetivos tácticos, objetivos operacionales u objetivos estratégicos u organizacionales. Por ejemplo, estos objetivos deben determinarse cuantitativamente, ya lo habíamos hablado en clases anteriores, que un objetivo debe ser medible, debe dar respuesta al qué, el cómo y el para qué, y debe ser factible de cumplir. Debe redactarse en verbo infinitivo y debe tener un tiempo específico de cumplimiento. Por ejemplo, determinar las ventas, el incremento, perdón, determinar el logro del 20% de incremento de las ventas para el próximo periodo. Ese es un objetivo. Aquí está otro ejemplo. Lograr una utilidad neta de 30 millones de dólares durante los años 2020 y 2021. ¿Okay? Otro componente son los valores. Son elementos clave por los que se rigen las personas que colaboran y los empleados. Por ejemplo, valor racional, valor de prestigio, de reputación. Las personas trabajan para obtener el mismo objetivo de una empresa, que sean reconocidos a nivel empresarial. Por lo tanto, los valores organizacionales deben ser efectivos, deben generar convicción propia en los clientes y en los trabajadores también, y debe establecerse normas de conducta que puedan favorecer tanto a la empresa como al mercado. Aquí, por ejemplo, hay un ejemplo, valga la redundancia, de valores de una empresa. Nuestros valores son servicios, respeto, compromiso, trabajo en equipo, responsabilidad y honestidad. Quiere decir que esta empresa, con estos valores, capta la atención de su mercado. ¿Okay? ¿Dudas, preguntas? No, Inge. Ok. ¿Qué otros elementos, componentes tiene la planeación? Vamos a ver qué otros componentes tiene. En base a esto que van a hacer actividad hoy. Tiene políticas. ¿Y qué son las políticas de una empresa? Son los planes que constituyen, que orientan el pensamiento de la toma de decisiones. Por lo tanto, podemos decir que esas políticas definen un área dentro de la cual debe tomarse una decisión para asegurarse que la decisión sea congruente con el objetivo. Quiere decir que políticas y objetivos van unidos de la mano. Las políticas también son un recurso útil, ya que permite comunicar de forma explícita los acontecimientos que ocurren en la empresa. Por ejemplo, la empresa mejorará continuamente su rentabilidad para asegurar su permanencia en el negocio y aumentar la satisfacción de sus accionistas. Esa es una política que debe conocerla todos los trabajadores, ¿verdad? Desde el presidente hasta la señora que limpio. Por lo tanto, las políticas empresariales afectan a toda la organización, ya que crean una cadena de trabajo orientada para todos los trabajadores y permiten que tanto directivos medios como altos directivos puedan unirse en la elaboración de planes concretos y acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos empresariales. Ahora, esta política también puede ser mucho más amplia, ¿verdad? Por ejemplo, podemos decir, la empresa mejorará continuamente su rentabilidad para asegurar su permanencia en el negocio y aumentar la satisfacción de sus accionistas. O sea que las políticas pueden mejorar, pueden agrandarse. Otra política podría ser, digamos, por ejemplo, no podemos seguir perdiendo clientes por problemas de calidad. Sería una política asociada a la anterior, a que la empresa cumplirá con los requisitos acordados con los clientes. Entonces, la política es lo que la empresa quiere lograr en un determinado tiempo de manera de convencer a esos clientes. Otro componente son los programas. ¿Y qué es un programa? Es un conjunto de metas, políticas, procedimientos, reglas, asignaciones de tareas, pasos a seguir y recursos a emplear y otros elementos necesarios para llevar a cabo un curso de acción. Es necesario siempre determinar fecha de inicio y de fin, debido a que los programas son finitos. Por ejemplo, un programa de capacitación al personal de informática debido a la llegada del nuevo paquete de Office o el nuevo componente de Office. Capacitación para el Departamento de Contabilidad sobre las nuevas normas internacionales de financiación.
durante el primer semestre o el segundo semestre del año 2020. ¿Ok? Quiere decir entonces que los programas son una calendarización de operaciones con una conciliación de recursos económicos y humanos. Por ejemplo, el desarrollo de una gráfica de Gantt para programar acciones correspondientes a la elaboración de un plan mercadológico en el año 2020. Ese programa de Gantt, como lo ven aquí, en el lado vertical tiene las actividades y en el lado horizontal tiene las fechas por semana. Quiere decir que aquí se van a trazar todas tanto actividades como tiempo deben ejecutarse. Aquí se ejecutan los tiempos. ¿Qué tiempo va a durar cada una de las actividades en base a la semana que tiene el mes o la semana que tiene el año? Esa es parte también de la planificación. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Hasta el No, momento. dije. Ok. ¿Qué otros componentes tiene la planificación? Los procedimientos, que de esto ustedes manejan muy bien la información. Un procedimiento consiste en describir detalladamente cada una de las actividades a seguir en el proceso laboral, por medio de la cual se garantiza la disminución de errores. Por ejemplo, el procedimiento de la conciliación de cuentas bancarias, el procedimiento de elaboración de nómina, el procedimiento de descuento mensual, el procedimiento de pagos a proveedores. Entonces, esos procedimientos también son parte de la administración, por lo tanto, deben describirse detalladamente en un manual de normas y procedimientos. También podemos decir que los procedimientos consisten en describir detalladamente cada una de las actividades a seguir en el proceso de desarrollo de la empresa y se definen como planes que se establecen de forma actual para ser llevado a cabo en forma futura. Hay un autor llamado, no recuerdo, Bigler, sí, Bigler, dice que los procedimientos representan a la empresa de forma ordenada de proceder, realizar los trabajos administrativos para mejorar la función en cuanto a actividades dentro de la producción. Un ejemplo, aquí vemos un ejemplo. Estos son el procedimiento de integración contable, se llama ERP, y tiene sus pasos o prerequisitos. Dentro de esos pasos está la planeación presupuestal, la requisición de compras, la autorización, validación de presupuesto, elaborar la orden de compra, el proveedor. Fíjense que cada uno de esos pasos, procedimientos de recepción del almacén, producción, perdón, fue esto. Visualización de la efectiva disponible hasta el pago. Quiere decir que la integración contable, el procedimiento de integración contable contempla cada uno de estos pasos y cada uno de esos pasos debe estar unido al área de marketing, de finanzas, de compra, de negocio y de usuarios. Entre algunas características de los procedimientos podemos decir que no son de aplicación general, son de aplicación departamental, que cada departamento tiene sus propios procedimientos. Son de gran aplicación en los trabajos que se repiten. Son flexibles y elásticos y se pueden adaptar según las reuniones. ¿Okay? Los procedimientos no son un sistema, son un conjunto de elementos tendientes a concretar un sistema, ya sea un sistema computacional, un sistema financiero, un sistema de producción, entre otros. Además de ello, los procedimientos no son individuales, se realizan en forma grupal. Por ejemplo, el método de un procedimiento se refiere a cómo un empleado ejecuta una determinada actividad de trabajo. Esa actividad de trabajo se une con la actividad de trabajo de otro trabajador y así sucesivamente. Quiere decir que el conjunto de actividades de los trabajadores comprenden los procedimientos. ¿Alguna duda? ¿No hay más No, duda? dije. Ok. Otro, vamos a decir, más componentes. Ok. Otro componente es el presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto? Un documento en el que se determina por anticipado, en términos cuantitativos, el origen y asignación de los dineros, de los fondos monetarios para un periodo específico.
En un presupuesto se plasma de dónde viene ese dinero y hacia dónde va. Cómo la empresa va a distribuir su presupuesto anual de costo, su presupuesto anual de gasto, su presupuesto anual de ingreso. Por lo tanto, un presupuesto no es más que la estimación de costos, de ingresos para comprar o para adquirir los productos que ella ofrece, la empresa ofrece, y a la vez lograr objetivos. También podemos decir que los presupuestos se calculan de acuerdo con los pronósticos, con los datos numéricos, con la economía, con la actividad de la empresa. En la elaboración participan responsables de áreas funcionales como secciones, departamentos, y entre los presupuestos más conocidos existen el presupuesto de operación, el de capital y el financiero. Un ejemplo de presupuesto aquí lo obtenemos. Este es un presupuesto de ingresos y de gastos. ¿Cuáles son los ingresos? Sueldos, asesorías, pensiones, otros ingresos. ¿Cuáles son los gastos? De hipoteca, arriendo, cuota de vehículo. Entonces, si restamos ingresos menos gastos, nos va a quedar el monto total de gastos y el ahorro total. El ahorro total no es más que restar los 5.500 de ingresos menos el total de gastos y nos queda un ahorro definitivo. Entonces, dentro de la planificación, el presupuesto también es una herramienta fundamental. ¿Ok? Vamos a ver qué otros componentes hay aquí. Las estrategias. ¿Qué es para usted una estrategia? ¿Qué es una estrategia? ¿Quiénes son los mejores estrategas? Los que planifican. Los que planifican, ajá, pero los mejores estrategas son los militares. La estrategia consiste en realizar una actividad en el menor tiempo posible, con el menor uso de recursos y con la mejor de las eficiencias. Por lo tanto, una estrategia, se dice, durante años, el ejército utilizó la palabra estrategia para designar los grandes planes que se hacen a la luz de lo que se cree un adversario podrá hacer o no. Entonces, una estrategia es pensar cómo va a atacar el enemigo, pensar cómo podemos realizar un propósito, una actividad en el menor tiempo posible y con la menor cantidad de recursos. Aunque el término estrategia todavía no tiene usualmente connotación competitiva, los gerentes lo usan cada vez más para señalar áreas amplias de las operaciones de una empresa. Quiere decir que la estrategia no es más que la amplitud de una actividad o una operación empresarial. Un ejemplo de estrategia sería transmitir pequeños spots publicitarios dentro de los programas estelares de las novelas, formando parte de la trama desarrollada con los principales actores. Quiere decir que los actores, una estrategia para captar más televidentes, es que los actores realicen campañas de promoción de algunos productos, jabón, alimentos, desodorante. Entonces, esas son estrategias publicitarias. El objetivo de una estrategia es a dónde se quiere llegar. A dónde se quiere llegar, en este caso, de esta estrategia, se quiere llegar a los televidentes de las telenovelas. ¿Cuál es la estrategia? El qué se realizará para lograr el objetivo. ¿Qué se va a realizar? Pequeños spots publicitarios. ¿Ok? ¿Y cuál es la táctica? Es el enunciado que responde a cómo se ejecutará la acción que define la estrategia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se va a ejecutar? A través de programas estelares. Entonces, una estrategia tiene tres elementos. Tiene el objetivo, tiene la estrategia en sí y tiene la táctica. El objetivo es a dónde se quiere llegar, a los televidentes. En el caso de esta estrategia. La estrategia en sí es el que se realizará para lograr el objetivo. Transmitir pequeños spots publicitarios. Y la táctica, el cómo se ejecutará esa estrategia a través de programas estelares. Entonces, ¿ven cómo se compone una estrategia? ¿Ya vieron o no lo vieron? Por ejemplo, en el objetivo, incrementar las ventas $1.000.000 anual en el tercer trimestre del año 2020.
se plantean las siguientes estrategias. Desarrollar la campaña publicitaria a través de redes sociales. O sea que para incrementar las ventas hay que utilizar la estrategia, desarrollar la campaña publicitaria a través de redes sociales. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Incrementar las ventas, $1 millón anual en el tercer trimestre de 2020. ¿Cuál es la estrategia en sí? Desarrollar la campaña publicitaria a través de la televisión. ¿Y cuál es la táctica? Transmitir un comercial con una duración de 2 minutos en los dos principales televisoras de Ecuador. Puede ser la que esté en Guayaquil y una que esté en Quito. Puede ser, es donde hay más población. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la noche. ¿Okay? Eso sería una forma de crear una estrategia. ¿Alguna duda, alguna pregunta con respecto a la estrategia? ¿Sí o no? No dije ninguna. Ok. Hasta aquí la clase de hoy. Lo que es la planificación y cuáles son los componentes de la planificación. ¿Alguna duda con la clase de hoy? ¿No hay duda? No dije. Bueno, entonces ya les subo la actividad para esta clase de hoy. La próxima clase, la próxima semana vamos a ver la segunda fase, que es la organización. ¿Preguntas, dudas? ¿No hay dudas? Dije con respecto a la tarea que va a subir, ¿será que nos puede dar más tiempo de hacerlo? Ok, está bien. Sí, sí le voy a dar más tiempo. Sí le voy a dar más tiempo. Entonces, o vimos la planificación, ¿verdad? El concepto de planificación y cuáles son los componentes. La misión y la visión, los objetivos y los valores, la política y los programas, los procedimientos, el presupuesto, la estrategia en sí. Ajá, entonces la actividad va a ser sobre eso. Sí, está bien. Tiene más tiempo, le voy a dar unos días más para que haga la actividad. ¿Alguna duda con la clase de hoy? ¿Alguna pregunta? Ya dije, muchas gracias. Ok. Voy a verificar nuevamente la asistencia porque estoy viendo solamente que está Matango, Méndez, Yasmín, John Cruz. Que todo está claro, pues. Ok, vamos a verificar nuevamente la asistencia. Alidani, Presente. Alidani, ajá, Presente. Bracero, Yasmín, Chasi, Bracero, Yasmín. Yasmín, un hombre. Presente, Inge. Chasi, Bracero, Yasmín. Presente. Se me fue. Aquí estoy. Ah, video, y no quité la asistencia. No, sí, estoy aquí. Tucuago no vino. Edison Méndez Presente. se me fue. Ah, ok. Marlon Ripio, permiso. Martínez Diego no vino. Matango Jesús. Matango. Presente, Inge. Lechón Giovanni. Presente, Lechón. presente. Hidalgo Cristian. Ok. Bueno, entonces hasta aquí la clase. Le voy a subir la actividad. Le voy a dar algunos días más para Presente, hacer la Inge. actividad. Ok, está muy bien, Cristian. Entonces, nos vemos entonces la próxima semana. ¿Oyeron? Acuérdense de cancelar. ¿Ya cancelaron? ¿Ya todos cancelaron? Sí, Inge. Ya.